Estados Unidos atravesaba una era de prosperidad sin precedentes. El país estaba conectado de costa a costa por tren. Las lámparas de queroseno iluminaban la noche. Y el acero se estaba usando para construir estructuras que nadie hubiera imaginado una década atrás. Haciendo parte del crecimiento estaban los magnates del acero, Andrew Carnegie y Henry Frick. Socios ideales, juntos habían llevado al acero de Carnegie a producir grandes ganancias. Para celebrar, habían erigido el Club de Caza y Pesca de South Fork. Salud. Salud. Un área recreativa privada a orillas de un lago. Pero la construcción había debilitado el dique que rodeaba el lago en South Fork, lo que presentaba una amenaza inminente para las vidas de las decenas de miles de personas en el valle cercano. El Día de los Caídos amanece en Youngstown, lleno de ominosas nubes. Date prisa. Vamos. En South Fork, los niveles del lago se están elevando a una tasa de 1 centímetro cada 5 minutos. Vamos, vamos, por aquí. Déjalo por acá. Dame este otro. Dame otra. Por aquí. Pásame esos sacos. En este lugar está bien. Eso es. Bien. ¡Vamos, rápido, rápido! Así hay otro. Muy bien. Más es que el otro. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Bien, apílalo, apílalo. Pásame los sacos. Gracias. Mire, ese confort. Bien. Dame otra bolsa. Pásame otro más. ¡Rápido, rápido! El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifica a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Youngstown había visto la misma advertencia muchas otras veces. Lo ignoran. Pásame uno más. Dame otra bolsa. Pásame otro más. Se nos acaba el tiempo. Vamos, cómete. ¡No está resistiendo! ¡Dejen eso! ¡Ya dejen eso! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos!
Larguémonos de aquí. El agua viene. Aléjate de la ventana. Cuando el agua se detuvo, más de 2.000 personas yacían muertas. Una de cada 3 había quedado tan mutilada que ni siquiera podía ser identificada. $1,600 casas fueron destruidas. Y más de 10 kilómetros cuadrados del pueblo quedaron completamente arrasados. La inundación de Youngstown fue el peor desastre provocado por el hombre en Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Se hallarían cadáveres varios años después, en lugares tan alejados como Cincinnati, a 560 kilómetros de Youngstown. Llegaron voluntarios de todo el país para asistir en la recuperación. La inundación fue la primera labor de asistencia en tiempos de paz de la recién formada Cruz Roja estadounidense. Mientras aumentaba la indignación por la inundación, el público buscaba culpables. La mayor parte de la culpa recayó sobre los miembros del Club de Caza y Pesca de South Fork. Pero los aludidos negaron toda responsabilidad. Se entablaron demandas legales, pero al final, todas fueron infructuosas. A los ojos de la enfurecida comunidad, los miembros del South Fork, incluyendo a Henry Frigg, habían quedado impunes por las muertes. El incidente cambiaría para siempre a Andrew Carnegie, quien de algún modo se sentía responsable por el desastre, a diferencia de sus compañeros miembros del club. Pronto abandonaría South Fork e iniciaría una campaña para reconstruir su mancillada imagen. Cuando tu marca se vuelve tan importante que te conviertes en el nombre, eres el rostro detrás de la marca y todo se torna difícil. Existe una cuota de responsabilidad y riesgo y tienes que ser muy cuidadoso. Carnegie donó millones para ayudar a reconstruir a Youngstown. Carnegie donó dinero a miles de bibliotecas, millones y millones de dólares. Él quería que lo recordaran por el bien que había hecho. Carnegie comenzó a construir monumentos públicos a través del país. Y pronto, un espectacular lugar para la música en Manhattan se convertiría en su pasión. Carnegie Steel se estaba erosionando desde su interior. Pero el mayor desafío para el imperio de Carnegie no venía desde sus filas. Una nueva amenaza estaba surgiendo. J.P. Morgan era un banquero que había hecho una fortuna fusionando empresas en quiebre, comprando compañías en bancarrota y devolviéndoles la rentabilidad
a compañías como Carnegie Steel. Cuando uno mira a JP Morgan y la manera como controló el sistema bancario, básicamente era un hombre que literalmente dominaba la industria bancaria y dominaba las finanzas en el país. Morgan había fusionado partes de la abatida industria ferroviaria, haciéndolas más rentables Sí, por supuesto. al eliminar la competencia innecesaria. Venimos a hacer negocios, debemos explorar. Quiero no queremos una respuestas. guerra. Quiero no es respuestas. necesario que... Ya oí suficiente. Esto es lo que vamos a hacer. Le pondremos fin a esta guerra. El Banco Morgan comprará la de la costa oeste y se la rentará a la central. También comprará las acciones de la central en la South Pennsylvania a cambio de acciones en otras ferroviarias. Se destacó por tomar parte en un conflicto que destruía una industria y llegó a acuerdos que eran adecuados para las partes y rentables para él, que lo apalancaban en la propia industria. Cualquiera que lo conocía, sin importar si le gustaba o no, sabía que tenía el talento para lograrlo. Debido a la insensibilidad de Frigg, Andrew Carnegie temía ser el próximo objetivo de Morgan e hizo una movida audaz que ya era más que inevitable. Andrew. Henry, ¿cómo estás? Bien. Genial. La junta directiva se reunió ayer. No me informaron. La junta ha decidido que lo mejor para Carnegie Steel es acogerse a la cláusula del contrato de servicio contigo. Tendrás que renunciar a tu puesto en la compañía. Por supuesto, recibirás total compensación por tu trabajo. ¡Carnegie! 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 Mientras Carnegie luchaba por reparar su imperio en ruinas, JP Morgan continuaba enfocándose en las compañías en bancarrota, trabajando junto a su legendario padre. Junius Morgan fue el fundador de uno de los primeros bancos modernos de inversión, un imperio financiero que se dio a conocer como la Casa Morgan. JP Morgan nació dentro del negocio financiero. Su padre formó parte de la primera generación de banqueros transatlánticos y por ende reconocía en las finanzas a la industria que gobernaría sobre todas las demás. Desde el momento que pudo contar, a JP le enseñaron que había solo una manera de hacer negocios, la de los Morgan. Invirtiendo el dinero de los demás para construir su propia fortuna. Regresaré esta noche. Revisa que esas cuentas cuadren. El padre de Morgan tenía una personalidad controladora. Junius no dejó de vigilar a Morgan por muchos años. Era muy difícil de soportar. Adelante. Ábrelo. Levántalo. Siente el peso. ¿Sabes qué es? Así se siente cargar $1 millón. Ahora,
Aprende a ganártelo. La tirante relación de J.P. Morgan con su padre continuó. Y cuando alcanzó los 40 años, intentó crear una identidad propia. ¿Todo este mobiliario es necesario? Esa pintura tiene 400 años. Sí, señor. No veo la necesidad de saquearle el arte a Europa. Compré algunas pinturas, no toda una galería. Permiso. El Banco de Inglaterra me pidió que me encargara de la emisión de bonos. Asumo que me acompañarás a Londres. Tengo mucho trabajo pendiente aquí. Solo recuerda dónde están tus lealtades, Pierpont. Intentaré recordarlo. Avísame lo que decidas. Te dejo para que arregles tus pinturas. J.P. Morgan entendió el juego y llegó a un punto en el que se dio cuenta de que sin importar cuán exitoso había sido su padre, él podía superarlo. El padre de Morgan siempre le enseñó a evitar correr grandes riesgos. Pero J.P. Morgan estaba cansado de hacer las cosas como decía su padre. No quería solo comprar empresas, quería construirlas desde sus cimientos. Había visto cómo John D. Rockefeller y Andrew Carnegie habían construido sus imperios de la nada. Y quería ser el siguiente. Pero para lograrlo, Morgan necesitaba encontrar una innovación propia. Y fijó su mira en uno de los inventores más famosos del mundo. Thomas Edison había sido un inventor reconocido desde los 19 años. Se hizo conocido por perfeccionar el telégrafo antes de inventar el indicador telegráfico y el fonógrafo. Durante su vida, Edison registró más de 1000 patentes. Pero a los 31 años, Edison estaba a punto de hallar su innovación más grandiosa. Edison tenía una habilidad única para observar algo y luego encontrarle un uso que nadie hubiera pensado antes. Entonces aquí reside el genio. El genio es la paciencia eterna. Miguel Ángel. Uno de los inventos que llamó la atención de Morgan fue la bombilla y la electricidad que la alimentaba. Un flujo de energía invisible calienta los filamentos de la bombilla y como si fuera magia, los hace brillar. La energía eléctrica revolucionaría el mundo. Como el fuego y la rueda, transformaría la existencia humana. J.P. Morgan de inmediato vio el potencial en esta revolucionaria y novedosa tecnología. Y supo que era su oportunidad de crear su propio legado, que cambiaría al mundo para siempre. Morgan consideró invertir en la compañía de Thomas Edison y su recién desarrollada bombilla eléctrica. Contrató a Edison para que instalara iluminación eléctrica en su casa de la Quinta Avenida en Nueva York. Tienes que dar el ejemplo. Algunos lo llaman comer tu propia comida para perro. Si no estás dispuesto a usar tu propio producto, ¿cómo esperas que los demás confíen en él? Hay quienes dicen que debe ser un saltimbanqui. Yo lo llamo demostrar que confías en tu producto es lo que cualquier empresario inteligente debe hacer. En poco tiempo, la casa de Morgan se convirtió en un laboratorio para los famosos experimentos eléctricos de Thomas Edison. Edison instaló una planta generadora en un cobertizo en la propiedad de Morgan.
Luego, colocó 1.200 metros de cables a través de las paredes y el techo de la casa. E instaló cerca de 400 bombillas eléctricas, de las primeras que se fabricaron. Luego de meses de ensayo y error, la casa estuvo lista para ser mostrada. Cuando creo en algo y quiero vendérselo a alguien, quiero hacerlo de la mejor manera. No solo lo ofrezco, sino que lo hago creativamente. Morgan invitó a muchos, incluyendo a su padre, a ver la maravilla de la luz eléctrica por primera vez. Sabiendo que con esta demostración colocaría a Edison a la vanguardia de una nueva industria. Damas y caballeros, contemplen el milagro de la ciencia moderna. El queroseno es pasado. Larga vida a la luz eléctrica. Muy bien. ¿Cómo funciona? Cada luz que ven es alimentada por electricidad. No hay queroseno, ni aceite, ni llama. Solo un flujo invisible de energía. La electricidad era vista como algo milagroso y la gente estaba asombrada. Primero que nada, no entendía cómo funcionaba porque no la podía ver. Así que la mayoría la concebía como algo casi mágico. La casa de J.P. Morgan fue la primera residencia en el mundo en ser iluminada con electricidad. Y bien, padre, ¿qué te parece? Me decepcionas, Pierpont. Creí que eras más sabio. Esto es el futuro. Se aprovecharon de ti. Esto es cosa de ferias y circos. A pesar de la decepción de su padre, el evento de Morgan fue todo un éxito. Ajá, impresionante. Te acabas de convertir en un hombre solicitado. Darius Ogden Mills quiere que hagas la instalación en su casa. Tendrá que esperar. La familia Vanderbilt es la siguiente en mi lista. La electricidad se convirtió en un imprescindible para la élite de la nación. Con una notable excepción. John D. Rockefeller. Rockefeller había creado la fortuna más grande del país refinando petróleo para las lámparas de queroseno. Se dio cuenta que la luz eléctrica tenía el potencial para reemplazar al queroseno, como la principal fuente de luz del país. Si la tecnología se popularizaba, Rockefeller enfrentaría el mayor de los desafíos. Tras el éxito de la exhibición de la electricidad en su casa, Morgan estaba seguro que la electricidad, sin lugar a dudas, era la coyuntura que había estado esperando. Su oportunidad para controlar un nuevo negocio desde sus orígenes y convertirse en un pionero como Carnegie y Rockefeller. Pero invertir en Edison iba contra todo lo que el padre de J.P. Morgan le había enseñado. Debes arriesgarte. No puedes alcanzar la grandeza sin exponerte. Si no, todo el mundo lo haría si no hay una pérdida potencial. Si no hay cabida para un tremendo fracaso o un enorme revés, no puedes tener éxito. ¿A qué debo este honor, señor Morgan? Hay un ruido en el sótano y está molestando a mi esposa. Es el generador.
Enviaré a alguien para insonorizarlo. Me decepcionas, Pierpont. Creí que eras más sabio. Esto es el futuro. Se aprovecharon de ti. Esto es cosa de ferias y circos. ¿Cuántos competidores tienes, Edison? Nada muy relevante. Ya sabe, si me ayudara a recaudar dinero para instalar una central eléctrica, no habría necesidad de un generador en su sótano. Alimentaría lo que sea en un radio de 800 metros. ¿Qué se necesita para iluminar todas las casas de Nueva York? Una red de centrales eléctricas. ¿Y cuánto crees que costaría eso? Tengo que revisar mis cálculos. Tráelos el lunes en la mañana. ¿Ese tren a escala está impulsado por electricidad? Sí. Quiero uno para mi hija la semana que viene. Morgan le dio a Edison el equivalente a 22 millones de dólares actuales. Y juntos formaron una nueva empresa. La Edison Electric Light Company. Financiar a Edison era un gran riesgo para Morgan. E iba en contra de los preceptos que su padre le había enseñado. Por años, a Morgan lo educaron para evitar invertir en industrias nuevas y sin precedentes. Pero donde su padre vio un riesgo, J.P. Morgan vio una oportunidad. Lo maravilloso de las invenciones trascendentales y de las ideas empresariales que tienen un impacto significativo es que comienzan con algo pequeño. Incluso la mayoría de la gente ni siquiera entiende de qué se trata, así que requieren de algún tiempo para tener algo de tracción, pero al final se abren paso y su impacto es mayor del que cualquiera pudo haber imaginado. Morgan y Edison se aprestaron a trabajar, transformando un edificio en el Bajo Manhattan en la primera central eléctrica del mundo. Una maravilla tecnológica llena de enormes generadores, capaces de iluminar miles de hogares. La idea era que desde esa central se distribuyera corriente directa, pero eso implicaba que tenía que ser transmitida. El futuro de la electricidad no era solo iluminar, sino dar energía. Y esa energía debía ser transmitida a larga distancia. Los trabajadores de Edison laboraban día y noche, cavando una red de zanjas de más de 24 kilómetros de longitud. Instalaron más de 30 kilómetros de cableado de cobre, conectando la central de energía de Edison a cientos de hogares y comercios a lo largo de Nueva York. La red eléctrica de Edison se convirtió en el modelo de transmisión eléctrica en el país. Nunca había trabajado tanto y con tanta dedicación para hacer funcional a un invento como lo hizo con la electricidad. Con el funcionamiento de la central de energía de Edison, una nueva era nació. La ciudad se iluminó por primera vez en su historia. Y en poco tiempo, la red eléctrica de Edison cubrió la mitad de Manhattan. El alumbrado eléctrico público delineaba las avenidas. Y los hogares de Nueva York se emocionaban con la electricidad. Edison tuvo un pensamiento visionario según el cual se podían construir centros de distribución gigantes para hacer que la electricidad fuera económica para la masa. ¡Qué idea tan brillante! Pero conservaba una de las reglas que había aprendido. ¿Cuántos competidores tienes, Edison?
Nada muy relevante. Edison ignoraba que el mayor desafío potencial para su diseño eléctrico venía de su propio laboratorio, de su asistente, Nikola Tesla. Nikola Tesla, desde muy temprana edad, estuvo obsesionado con la electricidad. Y cuando conoció a Thomas Edison, al principio lo veneraba. Señor Edison, me preguntaba si había podido revisar el diseño de mi motor AC. A nadie le interesa tu diseño, Tesla. La corriente alterna no es segura, por eso uso corriente directa. Tesla había desarrollado una nueva forma de electricidad, conocida como corriente alterna, o AC. Pero Edison creía que los altos voltajes de la AC eran más peligrosos que la corriente directa que él había impulsado. Creo que Edison quizá vio a Tesla como un aprendiz. Recordemos que Edison era conocido. Tesla era solo uno de los brillantes jóvenes que trabajaban para él. Y el hecho de que estuviera impulsando a la AC no representaba ningún problema para Edison, quien se veía a sí mismo como la persona que resolvería el problema y lo haría comercial. Mi renuncia. No encontrarás a nadie más que te dé trabajo. Abriré mi propia empresa. Ojalá encuentres un inversionista. Ahora libre para seguir sus propias ideas, Tesla comenzó a buscar un inversionista que respaldara su tecnología AC. Y lo encontró en el inventor y hombre de negocios, George Westinghouse. El campo magnético, cuando se mueve, también hace que se mueva el motor, alimentándose a sí mismo. ¿Cuánto crees que pueda abarcar esta AC? Es decir, ¿cuál es su potencial? Con una central eléctrica, se podría suministrar electricidad a toda la región occidental del país. Es asombroso. Morgan y Edison podían haber iluminado a Nueva York, pero Westinghouse y Tesla creían que la potencia de la corriente alterna era más efectiva. Gracias. Y estaban dispuestos a demostrarlo. Suerte, Nikola. Gracias, señor Westinghouse. Damas y caballeros, denle la bienvenida al nuevo mago de la electricidad, Nikola Tesla. Mi primera demostración es para aquellos que temen que la AC y el alto voltaje son un peligro para el mundo. Tesla viajó por todo el país, demostrando cómo la AC pasaba por su cuerpo. Como resultado de estas exitosas demostraciones, las solicitudes de centrales eléctricas Westinghouse comenzaron a llover. La gente que comprendía la ciencia de la electricidad se dio cuenta que Tesla era el nuevo gigante, un rival muy importante. J.P. Morgan repentinamente se encontró en una posición desconocida para él. Pensé que no tenías ningún competidor. Ninguno muy relevante.
Acabo de ver los planos y la descripción de una máquina eléctrica patentada recientemente por el señor Tesla que revolucionará el negocio eléctrico mundial. La AC tiene un voltaje muy alto y es letal. Un niño tocó un cable rezagado y murió al instante. Señor, usted tiene DC en su casa. Y nadie de su familia está en riesgo. Edison, veo que en la industria eléctrica hay dos sistemas compitiendo, el AC y el DC. Y este mundo tiene cabida solo para uno de los dos. Nikola Tesla había desarrollado una nueva manera de transmitir electricidad y su tecnología amenazaba con destruir todo lo que Morgan y Edison habían construido. En la industria eléctrica hay dos sistemas compitiendo, el AC y el DC. Y este mundo tiene cabida solo para uno de los dos. Si Morgan perdía, estaba en riesgo de arruinar su reputación y su nombre. Morgan intensificó la presión sobre Edison y le exigió que eliminara la competencia por cualquier medio. J.P. Morgan fue un personaje extraordinario, decidido, emprendedor, muy listo. Y alguien con esas características es quien toma el control. Fue lo que hizo. Al sentir la presión de Morgan, Edison se embarcó en una misión: demostrar que la corriente directa era la forma más segura de electricidad. La guerra de las corrientes eléctricas es el lado oscuro de Thomas Edison. La táctica de Edison fue persuadir a la gente para que pensara que la corriente alterna era mortal. Es un lado de Edison que normalmente no vemos. Comenzó a usar la corriente alterna de Tesla en una serie de demostraciones, esperando aterrar al público con la energía AC. Edison usó todo tipo de trucos sucios para desacreditar la AC. Asesinó animales frente a una audiencia. Pero nada parecía disminuir el entusiasmo por la corriente de Tesla. Cada vez más desesperado por complacer a Morgan, Edison encontró alivio al recibir una carta que podía ser su gran oportunidad. Una prisión estatal de Nueva York había estado buscando un reemplazo para el ahorcamiento como forma de ejecución, porque muchos sentían que el método medieval era cruel e inhumano. Y la electricidad podía ser una alternativa útil. El diseño que Edison concibió era simple y a la vez revolucionario. ¡Larguémonos de aquí! ¡El agua viene! Aléjate de la ventana.
Cuando el agua se detuvo, más de 2.000 personas yacían muertas. Una de cada 3 había quedado tan mutilada que ni siquiera podía ser identificada. 1.600 casas fueron destruidas y más de 10 kilómetros cuadrados del pueblo quedaron completamente arrasados. La inundación de Youngstown fue el peor desastre provocado por el hombre en Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Se hallarían cadáveres varios años después, en lugares tan alejados como Cincinnati, a 560 kilómetros de Youngstown. Llegaron voluntarios de todo el país para asistir en la recuperación. La inundación fue la primera labor de asistencia en tiempos de paz de la recién formada Cruz Roja. ¡Dame otra! ¡Por aquí! ¡Pásame esos sacos! En este lugar esté bien. Eso es. Bien. ¡Vamos, rápido, rápido! Así hay otro. Muy bien. Más este lado. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Bien, apílalo, apílalo. Pásame los sacos. Gracias. Mire, ese confort. Bien. Dame otro pasa. Pásame otro más. ¡Rápido, rápido! El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifica a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Youngstown había visto la misma advertencia muchas otras veces. Lo ignoran. ¡Pásame uno más! ¡Dame otra bolsa! ¡Pásame otro más! ¡No se nos acaba el tiempo! ¡Vamos, muévete! ¡No está resistiendo! ¡Dejen eso! ¡Ya dejen eso! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! Y devolviéndoles la rentabilidad a compañías como Carnegie Steel. Cuando uno mira a JP Morgan y la manera como controló el sistema bancario, básicamente era un hombre que literalmente dominaba la industria bancaria y dominaba las finanzas en el país. Morgan había fusionado partes de la abatida industria ferroviaria, haciéndolas más rentables. Sí, por supuesto. Al eliminar la competencia innecesaria. Venimos a hacer negocios, debemos explorar. Quiero no queremos respuestas. una guerra. Quiero no es respuestas. necesario que... Ya oí suficiente. Esto es lo que vamos a hacer. Le pondremos fin a esta guerra. El Banco Morgan comprará la de la costa oeste y se la rentará a la central. También comprará las acciones de la central en la South Pennsylvania a cambio de acciones en otras ferroviarias. Se destacó por tomar parte en un conflicto que destruía una industria
y llegó a acuerdos que eran adecuados para las partes y rentables para él, que lo apalancaban en la propia industria. Cualquiera que lo conocía, sin importar si le gustaba o no, sabía que tenía el talento para lograrlo. Debido a la insensibilidad de Frigg, Andrew Carnegie temía ser el próximo objetivo de Morgan e hizo una movida audaz que ya era más que inevitable. Andrew. Henry, ¿cómo estás? Bien. Genial. La junta directiva se reunió ayer. No me informaron. La junta ha decidido que lo mejor para Carnegie Steel es acogerse a la cláusula del contrato de servicio contigo. Tendrás que renunciar a tu puesto en la compañía roja estadounidense. Mientras aumentaba la indignación por la inundación, el público buscaba culpables. La mayor parte de la culpa recayó sobre los miembros del Club de Caza y Pesca de South Fork. Pero los aludidos negaron toda responsabilidad. Se entablaron demandas legales, pero al final, todas fueron infructuosas. A los ojos de la enfurecida comunidad, los miembros del South Fork, incluyendo a Henry Frigg, habían quedado impunes por las muertes. El incidente cambiaría para siempre a Andrew Carnegie, quien de algún modo se sentía responsable por el desastre, a diferencia de sus compañeros miembros del club. Pronto abandonaría South Fork e iniciaría una campaña para reconstruir su mancillada imagen. Cuando tu marca se vuelve tan importante que te conviertes en el nombre, eres el rostro detrás de la marca y todo se torna difícil. Existe una cuota de responsabilidad y riesgo y tienes que ser muy cuidadoso. Carnegie donó millones para ayudar a reconstruir a Johnstown. Carnegie donó dinero a miles de bibliotecas, millones y millones de dólares. Él quería que lo recordaran por el bien que había hecho. Carnegie comenzó a construir monumentos públicos a través del país. Y pronto, un espectacular lugar para la música en Manhattan se convertiría en su pasión. Carnegie Steel se estaba erosionando desde su interior. Pero el mayor desafío para el imperio de Carnegie no venía desde sus filas. Una nueva amenaza estaba surgiendo. J.P. Morgan era un banquero que había hecho una fortuna fusionando empresas en quiebre, comprando compañías en bancarrota. Estados Unidos atravesaba una era de prosperidad sin precedentes. El país estaba conectado de costa a costa por tren. Las lámparas de queroseno iluminaban la noche. Y el acero se estaba usando para construir estructuras que nadie hubiera imaginado una década atrás. Haciendo parte del crecimiento estaban los magnates del acero, Andrew Carnegie y Henry Frigg. Socios ideales, juntos habían llevado al acero de Carnegie a producir grandes ganancias. Para celebrar, habían erigido el Club de Caza y Pesca de South Fork.
Salud. Salud. Un área recreativa privada a orillas de un lago. Pero la construcción había debilitado el dique que rodeaba el lago en South Fork, lo que presentaba una amenaza inminente para las vidas de las decenas de miles de personas en el valle cercano. El Día de los Caídos amanece en Youngstown, lleno de ominosas nubes. Date prisa. Vamos. En South Fork, los niveles del lago se están elevando a una tasa de 1 centímetro cada 5 minutos. Vamos por aquí. Déjalo por acá. Dame este otro. Se pasaba por su cuerpo. Como resultado de estas exitosas demostraciones, las solicitudes de centrales eléctricas Westinghouse comenzaron a llover. La gente que comprendía la ciencia de la electricidad se dio cuenta que Tesla era el nuevo gigante, un rival muy importante. J.P. Morgan repentinamente se encontró en una posición desconocida para él. Pensé que no tenías ningún competidor. Ninguno muy relevante. Acabo de ver los planos y la descripción de una máquina eléctrica patentada recientemente por el señor Tesla que revolucionará el negocio eléctrico mundial. La AC tiene un voltaje muy alto y es letal. Un niño tocó un cable rezagado y murió al instante. Señor, usted tiene DC en su casa. Y nadie de su familia está en riesgo. Edison, veo que en la industria eléctrica hay dos sistemas compitiendo, el AC y el DC. Y este mundo tiene cabida solo para uno de los dos. Nikola Tesla había desarrollado una nueva manera de transmitir electricidad y su tecnología amenazaba con destruir todo lo que Morgan y Edison habían construido. En la industria eléctrica hay dos sistemas compitiendo, el AC y el DC. Y este mundo tiene cabida solo para uno de los dos. Si Morgan perdía, estaba en riesgo de arruinar su reputación y su nombre. Morgan intensificó la presión sobre Edison y le exigió que eliminara la competencia por cualquier medio. J.P. Morgan fue un personaje extraordinario, decidido, emprendedor, muy listo. Y alguien con esas características es quien toma el control. Fue lo que hizo. Al sentir la presión de Morgan, Edison se embarcó en una misión: demostrar que la corriente directa era la forma más segura de electricidad. La guerra de las corrientes eléctricas es el lado oscuro de Thomas Edison. La táctica de Edison fue persuadir a la gente para que pensara que la corriente alterna era mortal. Es un lado de Edison que normalmente no vemos. Comenzó a usar la corriente alterna de Tesla en una serie de demostraciones, esperando aterrar al público con la energía AC. Edison usó todo tipo de trucos sucios para desacreditar la AC.
asesinó animales frente a una audiencia. Pero nada parecía disminuir el entusiasmo por la corriente de Tesla. Cada vez más desesperado por complacer a Morgan, Edison encontró alivio al recibir una carta que podía ser su gran oportunidad. Una prisión estatal de Nueva York había estado buscando un reemplazo para el ahorcamiento como forma de ejecución, porque muchos sentían que el método medieval era cruel e inhumano. Y la electricidad podía ser una alternativa útil. El diseño que Edison concibió era simple y a la vez revolucionario. ¡Larguémonos de aquí! ¡El agua viene! ¡Aléjate de la ventana! Cuando el agua se detuvo, más de 2.000 personas yacían muertas. Una de cada 3 había quedado tan mutilada que ni siquiera podía ser identificada. $1,600 casas fueron destruidas. Y más de 10 kilómetros cuadrados del pueblo quedaron completamente arrasados. La inundación de Youngstown fue el peor desastre provocado por el hombre en Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Se hallarían cadáveres varios años después, en lugares tan alejados como Cincinnati, a 560 kilómetros de Youngstown. Llegaron voluntarios de todo el país para asistir en la recuperación. La inundación fue la primera labor de asistencia en tiempos de paz de la recién formada Cruz Roja. ¡Dame otra! ¡Por aquí! ¡Pásame esos sacos! En este lugar está bien. Eso es. Bien. ¡Vamos, rápido, rápido! Así hay otro. Muy bien. Más a este lado. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Apílalo. Pásame más sacos. Gracias. Ese, por favor. Bien. Dame otra bolsa. Pásame otro más. ¡Rápido! El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifica a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Youngstown había visto la misma advertencia muchas otras veces.
Lo ignoran. ¡Pásame uno más! Y fijó su mira en uno de los inventores más famosos del mundo. Thomas Edison había sido un inventor reconocido desde los 19 años. Se hizo conocido por perfeccionar el telégrafo antes de inventar el indicador telegráfico y el fonógrafo. Durante su vida, Edison registró más de 1000 patentes. Pero a los 31 años, Edison estaba a punto de hallar su innovación más grandiosa. Edison tenía una habilidad única para observar algo y luego encontrarle un uso que nadie hubiera pensado antes. Entonces aquí reside el genio. El genio es la paciencia eterna. Miguel Ángel. Uno de los inventos que llamó la atención de Morgan fue la bombilla y la electricidad que la alimentaba. Un flujo de energía invisible calienta los filamentos de la bombilla y, como si fuera magia, los hace brillar. La energía eléctrica revolucionaría el mundo. Como el fuego y la rueda, transformaría la existencia humana. J.P. Morgan de inmediato vio el potencial en esta revolucionaria y novedosa tecnología. Y supo que era su oportunidad de crear su propio legado, que cambiaría al mundo para siempre. Morgan consideró invertir en la compañía de Thomas Edison y su recién desarrollada bombilla eléctrica. Contrató a Edison para que instalara iluminación eléctrica en su casa de la Quinta Avenida en Nueva York. Tienes que dar el ejemplo. Algunos lo llaman comer tu propia comida para perro. Si no estás dispuesto a usar tu propio producto, ¿cómo esperas que los demás confíen en él? Hay quienes dicen que debe ser un saltimbanqui. Yo lo llamo demostrar que confías en tu producto. Es lo que cualquier empresario inteligente debe hacer. En poco tiempo, la casa de Morgan se convirtió en un laboratorio para los famosos experimentos eléctricos de Thomas Edison. Edison instaló una planta generadora en un cobertizo en la propiedad de Morgan. Luego, colocó 1.200 metros de cables a través de las paredes y el techo de la casa. E instaló cerca de 400 bombillas eléctricas, de las primeras que se fabricaron. Luego de meses de ensayo y error, la casa estuvo lista para ser mostrada. Cuando creo en algo y quiero vendérselo a alguien, quiero hacerlo de la mejor manera. No solo lo ofrezco, sino que lo hago creativamente. Morgan invitó a muchos, incluyendo a su padre, a ver la maravilla de la luz eléctrica por primera vez. Sabiendo que con esta demostración colocaría a Edison a la vanguardia de una nueva industria. Damas y caballeros, contemplen el milagro de la ciencia moderna. El queroseno es pasado. Larga vida a la luz eléctrica. Muy bien. ¿Cómo funciona? Cada luz que ven es alimentada por electricidad.
No hay queroseno, ni aceite, ni llama. Solo un flujo invisible de energía. La electricidad era vista como algo milagroso y la gente estaba asombrada. Primero que nada, no entendía cómo funcionaba porque no la podía ver. Así que la mayoría la concebía como algo casi mágico. La casa de J.P. Morgan fue la primera residencia en el mundo en ser iluminada con electricidad. Y bien, padre, ¿qué te parece? Me decepcionas, Pierpont. Creí que eras más sabio. Esto es el futuro. Se aprovecharon de ti. Esto es cosa de ferias y circos. A pesar de la decepción de su padre, el evento de Morgan fue todo un éxito. Ajá, impresionante. Te acabas de convertir en un hombre solicitado. Darius Ogden Mills quiere que hagas la instalación en su casa. Tendrá que esperar. La familia Vanderbilt es la siguiente en mi lista. La electricidad se convirtió en un imprescindible para la élite de la nación. Con una notable excepción. John D. Rockefeller. Rockefeller había creado la fortuna más grande del país refinando petróleo para las lámparas de queroseno. Se dio cuenta que la luz eléctrica tenía el potencial para reemplazar al queroseno como la principal fuente de luz del país. Si la tecnología se popularizaba, Rockefeller enfrentaría el mayor de los desafíos. Tras el éxito de la exhibición de la electricidad en su casa, Morgan estaba seguro que la electricidad, sin lugar a dudas, era la coyuntura que había estado esperando. Su oportunidad para controlar un nuevo negocio desde sus orígenes y convertirse en un pionero como Carnegie y Rockefeller. Pero invertir en Edison iba contra todo lo que el padre de J.P. Morgan le había enseñado. Debes arriesgarte. No puedes alcanzar la grandeza sin exponerte. Si no, todo el mundo lo haría si no hay una pérdida potencial. Si no hay cabida para un tremendo fracaso o un enorme revés, no puedes tener éxito. ¿A qué debo este honor, señor Morgan? Hay un ruido en el sótano y está molestando a mi esposa. Es el generador. Enviaré a alguien para insonorizarlo. Me decepcionas, Pierpont. Creí que eras más sabio. Esto es el futuro. Se aprovecharon de ti. Esto es cosa de ferias y circos. ¿Cuántos competidores tienes, Edison? Nada muy relevante. Ya sabe, si me ayudara a recaudar dinero para instalar una central eléctrica, no habría necesidad de un generador en su sótano. Alimentaría lo que sea en un radio de 800 metros. ¿Qué se necesita para iluminar todas las casas de Nueva York? Una red de centrales eléctricas. ¿Y cuánto crees que costaría eso? Tengo que revisar mis cálculos. Tráelos el lunes en la mañana.
¿Ese tren a escala está impulsado por electricidad? Sí. Quiero uno para mi hija la semana que viene. Morgan le dio a Edison el equivalente a 22 millones de dólares actuales. Y juntos formaron una nueva empresa, la Edison Electric Light Company. Financiar a Edison era un gran riesgo para Morgan, e iba en contra de los preceptos que su padre le había enseñado. Por años, a Morgan lo educaron para evitar invertir en industrias nuevas y sin precedentes. Pero donde su padre vio un riesgo, J.P. Morgan vio una oportunidad. Lo maravilloso de las invenciones trascendentales y de las ideas empresariales que tienen un impacto significativo es que comienzan con algo pequeño. Incluso la mayoría de la gente ni siquiera entiende de qué se trata, así que requieren de algún tiempo para tener algo de tracción, pero al final se abren paso y su impacto es mayor del que cualquiera pudo haber imaginado. Morgan y Edison se aprestaron a trabajar, transformando un edificio en el Bajo Manhattan en la primera central eléctrica del mundo. Una maravilla tecnológica llena de enormes generadores, capaces de iluminar miles de hogares. La idea era que desde esa central se distribuyera corriente directa, pero eso implicaba que tenía que ser transmitida. El futuro de la electricidad no era solo iluminar, sino dar energía. Y esa energía debía ser transmitida a larga distancia. Los trabajadores de Edison laboraban día y noche, cavando una red de zanjas de más de 24 kilómetros de longitud. Instalaron más de 30 kilómetros de cableado de cobre, conectando la central de energía de Edison a cientos de hogares y comercios a lo largo de Nueva York. La red eléctrica de Edison se convirtió en el modelo de transmisión eléctrica en el país. Nunca había trabajado tanto y con tanta dedicación para hacer funcional a un invento como lo hizo con la electricidad. Con el funcionamiento de la central de energía de Edison, una nueva era nació. La ciudad se iluminó por primera vez en su historia. Y en poco tiempo, la red eléctrica de Edison cubrió la mitad de Manhattan. El alumbrado eléctrico público delineaba las avenidas. Y los hogares de Nueva York se emocionaban con la electricidad. Edison tuvo un pensamiento visionario según el cual se podían construir centros de distribución gigantes para hacer que la electricidad fuera económica para la masa. ¡Qué idea tan brillante! Pero conservaba una de las reglas que había aprendido. ¿Cuántos competidores tienes, Edison? Nada muy relevante. Edison ignoraba que el mayor desafío potencial para su diseño eléctrico venía de su propio laboratorio, de su asistente, Nikola Tesla. Nikola Tesla, desde muy temprana edad, estuvo obsesionado con la electricidad. Y cuando conoció a Thomas Edison, al principio lo veneraba. Señor Edison, me preguntaba si había podido revisar el diseño de mi motor AC. A nadie le interesa tu diseño, Tesla. La corriente alterna no es segura, por eso uso corriente directa. Tesla había desarrollado una nueva forma de electricidad, conocida como corriente alterna, o AC. Pero Edison creía que los altos voltajes de la AC eran más peligrosos que la corriente directa que él había impulsado. Creo que Edison quizá vio a Tesla como un aprendiz. Recordemos que Edison era conocido. Tesla era solo uno de los brillantes jóvenes que trabajaban para él.
Y el hecho de que estuviera impulsando a la ACE no representaba ningún problema para Edison, quien se veía a sí mismo como la persona que resolvería el problema y lo haría comercial. Mi renuncia. No encontrarás a nadie más que te dé trabajo. Abriré mi propia empresa. Ojalá encuentres un inversionista. Ahora libre para seguir sus propias ideas, Tesla comenzó a buscar un inversionista que respaldara su tecnología AC. Y lo encontró en el inventor y hombre de negocios, George Westinghouse. El campo magnético, cuando se mueve, también hace que se mueva el motor, alimentándose a sí mismo. ¿Cuánto crees que pueda abarcar esta AC? Es decir, ¿cuál es su potencial? Con una central eléctrica, se podría suministrar electricidad a toda la región occidental del país. Es asombroso. Morgan y Edison podían haber iluminado a Nueva York, pero Westinghouse y Tesla creían que la potencia de la corriente alterna era más efectiva. Gracias. Y estaban dispuestos a demostrarlo. Suerte, Nikola. Gracias, señor Westinghouse. Damas y caballeros, denle la bienvenida al nuevo mago de la electricidad, Nikola Tesla. Mi primera demostración es para aquellos que temen que la AC y el alto voltaje son un peligro para el mundo. Tesla viajó por todo el país, demostrando cómo Estados Unidos atravesaba una era de prosperidad sin precedentes. El país estaba conectado de costa a costa por tren. Las lámparas de queroseno iluminaban la noche. Y el acero se estaba usando para construir estructuras que nadie hubiera imaginado una década atrás. Haciendo parte del crecimiento estaban los magnates del acero, Andrew Carnegie y Henry Frick. Socios ideales, juntos habían llevado al acero de Carnegie a producir grandes ganancias. Para celebrar, habían erigido el Club de Caza y Pesca de South Fork. Salud. Salud. Un área recreativa privada a orillas de un lago. Pero la construcción había debilitado el dique que rodeaba el lago en South Fork, lo que presentaba una amenaza inminente para las vidas de las decenas de miles de personas en el valle cercano. El Día de los Caídos amanece en Youngstown, lleno de ominosas nubes.
South Fork, los niveles del lago se están elevando a una tasa de 1 centímetro cada 5 minutos. Vamos, vamos por aquí. Déjalo por acá. Dame este otro. Dame otra. Por aquí. Pásame esos sacos. En este lugar está bien. Eso es. Bien. Vamos, rápido, rápido. Así hay otro. Muy bien. Más este lado. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Apílalo, apílalo. Pásame más sacos. Mire, ese confort. Bien. Dame otro más. Pásame otro más. Rápido, rápido. El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifica a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Johnstown había visto la misma advertencia muchas otras veces. Lo ignoran. Pásame uno más. Dame otra bolsa. Pásame otro más. ¡No se nos acaba el tiempo! ¡Vamos, muévete! ¡No está resistiendo! ¡Dejen eso! ¡Ya dejen eso! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! Larguémonos de aquí. El agua viene. Aléjate de la ventana. Cuando el agua se detuvo, más de 2.000 personas yacían muertas. Una de cada 3 había quedado tan mutilada que ni siquiera podía ser identificada. 1.600 casas fueron destruidas y más de 10 kilómetros cuadrados del pueblo quedaron completamente arrasados. La inundación de Johnstown fue el peor desastre provocado por el hombre en Estados Unidos antes del 11 de septiembre.
se hallarían cadáveres varios años después, en lugares tan alejados como Cincinnati, a 560 kilómetros de Youngstown. Llegaron voluntarios de todo el país para asistir en la recuperación. La inundación fue la primera labor de asistencia en tiempos de paz de la recién formada Cruz Roja estadounidense. Mientras aumentaba la indignación por la inundación, el público buscaba culpables. La mayor parte de la culpa recayó sobre los miembros del Club de Caza y Pesca de South Fork. Pero los aludidos negaron toda responsabilidad. Se entablaron demandas legales, pero al final, todas fueron infructuosas. A los ojos de la enfurecida comunidad, los miembros del South Fork, incluyendo a Henry Frigg, habían quedado impunes por las muertes. El incidente cambiaría para siempre a Andrew Carnegie, quien de algún modo se sentía responsable por el desastre, a diferencia de sus compañeros miembros del club. Pronto abandonaría South Fork e iniciaría una campaña para reconstruir su mancillada imagen. Cuando tu marca se vuelve tan importante que te conviertes en el nombre, eres el rostro detrás de la marca y todo se torna difícil. Existe una cuota de responsabilidad y riesgo y tienes que ser muy cuidadoso. Carnegie donó millones para ayudar a reconstruir a Youngstown. Carnegie donó dinero a miles de bibliotecas, millones y millones de dólares. Él quería que lo recordaran por el bien que había hecho. Carnegie comenzó a construir monumentos públicos a través del país. Y pronto, un espectacular lugar para la música en Manhattan se convertiría en su pasión. Carnegie Steel se estaba erosionando desde su interior. Pero el mayor desafío para el imperio de Carnegie no venía desde sus filas. Una nueva amenaza estaba surgiendo. J.P. Morgan era un banquero que había hecho una fortuna fusionando empresas en quiebre, comprando compañías en bancarrota y devolviéndoles la rentabilidad a compañías como Carnegie Steel. Cuando uno mira a J.P. Morgan y la manera como controló el sistema bancario, básicamente era un hombre que literalmente dominaba la industria bancaria y dominaba las finanzas en el país. Morgan había fusionado partes de la abatida industria ferroviaria, haciéndolas más rentables. Sí, por supuesto. Al eliminar la competencia innecesaria. Venimos a hacer negocios, debemos explorar. Quiero no queremos respuestas. una guerra, Quiero no es respuestas. necesario que... Ya oí suficiente. Esto es lo que vamos a hacer. Le pondremos fin a esta guerra. El Banco Morgan comprará la de la costa oeste y se la rentará a la central. También comprará las acciones de la central en la South Pennsylvania a cambio de acciones en otras ferroviarias. Se destacó por tomar parte en un conflicto que destruía una industria y llegó a acuerdos que eran adecuados para las partes y rentables para él, que lo apalancaban en la propia industria. Cualquiera que lo conocía, sin importar si le gustaba o no, sabía que tenía el talento para lograrlo. Debido a la insensibilidad de Frigg, Andrew Carnegie temía ser el próximo objetivo de Morgan e hizo una movida audaz que ya era más que inevitable. Andrew. Henry. ¿Cómo estás?
La junta directiva se reunió ayer. No me informaron. La junta ha decidido que lo mejor para Carnegie Steel es acogerse a la cláusula del contrato de servicio contigo. Tendrás que renunciar a tu puesto en la compañía. Por supuesto, recibirás total compensación por tu trabajo. ¡Carnegie! 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 Mientras Carnegie luchaba por reparar su imperio en ruinas, J.P. Morgan continuaba enfocándose en las compañías en bancarrota, trabajando junto a su legendario padre. Junius Morgan fue el fundador de uno de los primeros bancos modernos de inversión, un imperio financiero que se dio a conocer como la Casa Morgan. J.P. Morgan nació dentro del negocio financiero. Su padre formó parte de la primera generación de banqueros transatlánticos y por ende reconocía en las finanzas a la industria que gobernaría sobre todas las demás. Desde el momento que pudo contar, a J.P. le enseñaron que había solo una manera de hacer negocios, la de los Morgan. Invirtiendo el dinero de los demás para construir su propia fortuna. Regresaré esta noche. Revisa que esas cuentas cuadren. El padre de Morgan tenía una personalidad controladora. Junius no dejó de vigilar a Morgan por muchos años. Era muy difícil de soportar. Adelante, ábrelo. Levántalo. Siente el peso. ¿Sabes qué es? Así se siente cargar $1 millón. Ahora, aprende a ganártelo. La tirante relación de J.P. Morgan con su padre continuó. Y cuando alcanzó los 40 años, intentó crear una identidad propia. ¿Todo este mobiliario es necesario? Esa pintura tiene 400 años. Sí, señor. No veo la necesidad de saquearle el arte a Europa. Compré algunas pinturas, no toda una galería. Permiso. El Banco de Inglaterra me pidió que me encargara de la emisión de bonos. Asumo que me acompañarás a Londres. Tengo mucho trabajo pendiente aquí. Solo recuerda dónde están tus lealtades, Pierpont. Intentaré recordarlo. Avísame lo que decidas. Te dejo para que arregles tus pinturas. J.P. Morgan entendió el juego y llegó a un punto en el que se dio cuenta de que sin importar cuán exitoso había sido su padre, él podía superarlo. El padre de Morgan siempre le enseñó a evitar correr grandes riesgos. Pero J.P. Morgan estaba cansado de hacer las cosas como decía su padre. No quería solo comprar empresas, quería construirlas desde sus cimientos. Había visto cómo John D. Rockefeller y Andrew Carnegie habían construido sus imperios de la nada. Y quería ser el siguiente. Pero para lograrlo, Morgan necesitaba encontrar una innovación propia.
y llegó a acuerdos que eran adecuados para las partes y rentables para él, que lo apalancaban en la propia industria. Cualquiera que lo conocía, sin importar si le gustaba o no, sabía que tenía el talento para lograrlo. Debido a la insensibilidad de Frigg, Andrew Carnegie temía ser el próximo objetivo de Morgan e hizo una movida audaz que ya era más que inevitable. Andrew. Henry, ¿cómo estás? Bien. Genial. La junta directiva se reunió ayer. No me informaron. La junta ha decidido que lo mejor para Carnegie Steel es acogerse a la cláusula del contrato de servicio contigo. Tendrás que renunciar a tu puesto en la compañía. Por supuesto, recibirás total compensación por tu trabajo. ¡Carnegie! 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 Mientras Carnegie luchaba por reparar su imperio en ruinas, J.P. Morgan continuaba enfocándose en las compañías en bancarrota, trabajando junto a su legendario padre. Junius Morgan fue el fundador de uno de los primeros bancos modernos de inversión, un imperio financiero que se dio a conocer como la Casa Morgan. J.P. Morgan nació dentro del negocio financiero. Su padre formó parte de la primera generación de banqueros transatlánticos y por ende reconocía en las finanzas a la industria que gobernaría sobre todas las demás. Habían quedado impunes por las muertes. El incidente cambiaría para siempre a Andrew Carnegie, quien de algún modo se sentía responsable por el desastre, a diferencia de sus compañeros miembros del club. Pronto abandonaría South Fork e iniciaría una campaña para reconstruir su mancillada imagen. Cuando tu marca se vuelve tan importante que te conviertes en el nombre, eres el rostro detrás de la marca y todo se torna difícil. Existe una cuota de responsabilidad y riesgo y tienes que ser muy cuidadoso. Carnegie donó millones para ayudar a reconstruir a Johnstown. Carnegie donó dinero a miles de bibliotecas, millones y millones de dólares. Él quería que lo recordaran por el bien que había hecho. Carnegie comenzó a construir monumentos públicos a través del país. Y pronto, un espectacular lugar para la música en Manhattan se convertiría en su pasión. Carnegie Steel se estaba erosionando desde su interior. Pero el mayor desafío para el imperio de Carnegie no venía desde sus filas. Una nueva amenaza estaba surgiendo. J.P. Morgan era un banquero que había hecho una fortuna fusionando empresas en quiebre, comprando compañías en bancarrota y devolviéndoles la rentabilidad a compañías como Carnegie Steel. Cuando uno mira a J.P. Morgan y la manera como controló el sistema bancario, básicamente era un hombre que literalmente dominaba la industria bancaria y dominaba las finanzas en el país.
Morgan había fusionado partes de la abatida industria ferroviaria, haciéndolas más rentables. Sí, por supuesto. Al eliminar la competencia innecesaria. Venimos a hacer negocios, debemos explorar. Quiero no queremos respuestas. una guerra, Quiero no es respuestas. necesario que... Ya oí suficiente. Esto es lo que vamos a hacer. Le pondremos fin a esta guerra. El Banco Morgan comprará la de la costa oeste y se la rentará a la central. También comprará las acciones de la central en la South Pennsylvania a cambio de acciones en otras ferroviarias. Se destacó por tomar parte en un conflicto que destruía una industria. Estados Unidos atravesaba una era de prosperidad sin precedentes. El país estaba conectado de costa a costa por tren. Las lámparas de queroseno iluminaban la noche. Y el acero se estaba usando para construir estructuras que nadie hubiera imaginado una década atrás. Haciendo parte del crecimiento estaban los magnates del acero, Andrew Carnegie y Henry Frick. Socios ideales, juntos habían llevado al acero de Carnegie a producir grandes ganancias. Para celebrar, habían erigido el Club de Caza y Pesca de South Fork. Salud. Salud. Un área recreativa privada a orillas de un lago. Pero la construcción había debilitado el dique que rodeaba el lago en South Fork, lo que presentaba una amenaza inminente para las vidas de las decenas de miles de personas en el valle cercano. El Día de los Caídos amanece en Youngstown, lleno de ominosas nubes. Date prisa. Vamos. En South Fork, los niveles del lago se están elevando a una tasa de 1 centímetro cada 5 minutos. Vamos por aquí. Déjalo por acá. Dame este otro. Dame otra. Por aquí. Pásame esos sacos. En este lugar está bien. Eso es. Bien. Vamos, cúbrete. Vamos, rápido, rápido. Así es. Muy bien. Más a este lado. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Apílalo. Pásame más sacos. Gracias. Ese confort. Bien. Dame otra bolsa. Pásame otro más. Rápido. El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifica a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Youngstown había visto la misma advertencia muchas otras veces. Lo ignoran. Pásame uno más. Dame otra bolsa. Pásame otro más. ¡No se nos acaba el tiempo! Vamos, cúbrete. ¡No está resistiendo! ¡Dejen eso! ¡Ya dejen eso! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora!
¡Corran! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡El agua viene! Aléjate de la ventana. Cuando el agua se detuvo, más de 2.000 personas yacían muertas. Una de cada 3 había quedado tan mutilada que ni siquiera podía ser identificada. 1.600 casas fueron destruidas. Y más de 10 kilómetros cuadrados del pueblo quedaron completamente arrasados. La inundación de Youngstown fue el peor desastre provocado por el hombre en Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Se hallarían cadáveres varios años después, en lugares tan alejados como Cincinnati, a 560 kilómetros de Youngstown. Llegaron voluntarios de todo el país para asistir en la recuperación. La inundación fue la primera labor de asistencia en tiempos de paz de la recién formada Cruz Roja estadounidense. Mientras aumentaba la indignación por la inundación, el público buscaba culpables. La mayor parte de la culpa recayó sobre los miembros del Club de Caza y Pesca de South Fork. Pero los aludidos negaron toda responsabilidad. Se entablaron demandas legales, pero al final, todas fueron infructuosas. A los ojos de la enfurecida comunidad, los miembros del South Fork, incluyendo a Henry Frick,